Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Ciru, El Papas 3000, Sloaubert, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 101. Crisis. Crimson se paró en el centro de la habitación, el peso de la situación presionando a todos. Sus ojos carmesí se posaron sobre el grupo. El general Ironwood, Ace Ops, Crow, Ruby y los demás. Cada rostro mostraba una mezcla de tensión, confusión e inquietud. Rompió el silencio, con la voz firme y tranquila a pesar de las circunstancias. La preparación está en orden, comenzó. Salem está llegando, y conocemos sus objetivos. Destruir Atlas, llevarse las reliquias y, aparentemente, ella me odia. La franqueza de su declaración quedó en el aire y, por un momento, nadie habló. Luego de la médula, de pie con el Ace Ops, no más. Ella no solo te odia, dijo Marrow con un tono sombrío. Si Salem pone sus manos sobre ti, ella va a destriparle. Usted, molesta con ella. Ella se veía realmente nervioso por usted. Crow burlado, rompiendo la tensión ligeramente. Genial. Ahora sabemos que Crimson tiene la habilidad única de perturbar incluso una abominación malvada e inmortal. Su voz goteó con sarcasmo. Entonces, ¿y ahora qué? Crimson se volvió hacia Ironwood, con expresión seria. Nos preparamos. Sus palabras fueron directas, pero había una sensación de urgencia debajo de ellas. Primero, necesitamos movilizar a todos los soldados disponibles. Cada unidad, cada especialista. Luego, comenzamos a evacuar civiles de inmediato. La gente de Atlas y Mantle es lo primero. Luego determinamos lo que viene. Tenemos scouts y un sistema de comunicación que funciona. Vamos a usarlos. Ironwood lo miró, pálido y visiblemente conmocionado. Las manos del general temblaron ligeramente mientras procesaba el plan de Crimson. Su habitual aire de confianza pareció vacilar ante la enormidad de la amenaza que se cernía sobre ellos. Crimson notó el estado del general y ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. General, dijo, suavizando su voz, cuando un hombre enfrenta miedo, su alma es probada. Lo que él nació para buscar, lo que él nació para lograr, su verdadera naturaleza se aclarará. La mirada de Ironwood parpadeó hacia Crimson, las palabras atravesando la niebla de su ansiedad. Abrió la boca como para responder, pero Crimson no había terminado. Pide una taza de té o café primero, continuó Crimson con una leve sonrisa, su tono más claro. Relájate. Una mente tranquila te llevará lejos, especialmente en tiempos como estos. Y recuerda, no estás solo. Las manos de Ironwood se estabilizaron ligeramente, y él asintió con un gesto pequeño y reacio. La habitación pareció respirar de nuevo a medida que disminuía la tensión. Crimson se volvió a los demás, a abordar todo el mundo ahora. Esto no solo se aplica a la general, que se aplica a todos ustedes. Sus ojos carmesí se trasladó de cara a cara, el aterrizaje en Ruby, Crow, Invierno, e incluso el Ace Ops. No tenemos mucho tiempo, pero el pánico solo empeorará las cosas. Mantén la calma, mantente enfocado y recuerda por qué estamos aquí. Debemos proteger a la gente. Eso es lo que hacemos. La habitación estaba en silencio mientras sus palabras se asentaron sobre ellos. La determinación comenzó a reemplazar el miedo en sus ojos, y uno por uno, asintieron con la cabeza. La mirada de Crimson se posó firmemente en el equipo Ruby. Equipo Ruby, dijo, con el tono agudo pero controlado, ¿te importa seguirme? Parece que tienes una historia que compartir. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sus pasos deliberados. Las chicas intercambiaron miradas inquietas, una tensión nerviosa llenaba el aire. Había algo inquietante en la forma en que Crimson los había mirado. Penetrante. Crimson se quedó en silencio en el centro de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras el equipo Ruby entraba detrás de él.
La tensión en el aire era palpable, cada paso que daban las chicas resonaba ligeramente en la habitación silenciosa. Al principio no se volvió para mirarlos, su mirada fija hacia adelante como si estuviera profundamente en sus pensamientos. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero el peso en su tono era inconfundible. Te lo dije antes, comenzó, no me importa si quieres ocultarme cosas. Todo el mundo tiene sus secretos, y no soy ajeno a eso. Se volvió para mirarlos, sus ojos carmesí se entrecerraron, la intensidad de su mirada hizo que el equipo cambiara incómodamente. Pero ocultar algo que podría conducir al desastre para todos. Ahí es donde trazó la línea. Las orejas de Black se aplanaron ligeramente, Yang se cruzó de brazos a la defensiva y Weiss frunció el ceño, su compostura habitual crujía bajo el escrutinio. Ruby parecía la más afectada, sus ojos plateados se movían nerviosamente entre Crimson y sus compañeros de equipo. Crimson soltó un suspiro y continuó. ¿Viste cómo reaccionaron el general y los demás antes? Conmocionado, presa del pánico, y eso fue después de saber sobre la inmortalidad de Salem y de que ella podría venir a nosotros. Imagina lo que habría sido si te pillaran desprevenido. Su tono se mantuvo firme, pero había un inconfundible toque de decepción. Su pánico podría haber sido mucho peor. Y, sin embargo, usted, el equipo Ruby, junto con los demás, pidió confianza y ayuda al general Ironwood y a la gente de Atlas. No puedes pedir eso y no devolver la misma confianza en especie. Es mala etiqueta, por decirlo menos. Las palabras colgaban pesadas en la habitación, y las chicas no pudieron encontrarse con su mirada. Después de un momento de silencio, agregó, permítanme ser claro. No estoy aquí para culpar o escuchar excusas. No estoy enojado. Yo solo, decepcionado de todos ustedes. Sus ojos recorrieron cada uno de ellos antes de agregar. Y sí, eso incluye a los demás. Ruby abrió la boca, una disculpa ya formándose en sus labios, pero Crimson levantó una mano y la cortó. No, no en este momento. Su voz se suavizó ligeramente, aunque su expresión permaneció severa. Solo dime qué sabes sobre Salem. ¿Qué te mostró la reliquia? ¿Cuál es su verdadero propósito? Ruby vaciló, con la culpa brillando en su rostro, pero finalmente asintió. El equipo de intercambiaron miradas, en silencio aceptando que era hora de dejar de esconderse. Ruby dio un paso al frente, su voz tembló levemente cuando comenzó a contar lo que la reliquia les mostró. Para cuando Ruby terminó, Crimson se había movido para apoyarse contra la pared, con los brazos aún cruzados pero la mirada pensativa. El peso de la historia flotaba en el aire, tácita pero profundamente sentida. Su objetivo, ya sea destruyendo todo por puro rencor o borrándolo todo para finalmente acabar con su propia inmortalidad. O tal vez son las dos cosas, murmuró Crimson, con voz tranquila pero firme. Empujó la pared y se enderezó, su expresión ilegible. Sin decir una palabra más, se volvió para salir de la habitación. Carmesí, espera. Ruby lo llamó, su voz se llenó de una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Se detuvo en el vano de la puerta, a su espalda. Ahora no, dijo él en voz baja. Que todos necesitamos para reflexionar sobre esto, en lo que llevas de la gente que usted está pidiendo a confiar en usted. La confianza es una calle de dos vías, Ruby. Y con eso, él salió, dejando la habitación en silencio pesado. Crimson abrió las puertas de la oficina del general Ironwood. La habitación bullía de actividad. Ironwood estaba detrás de su escritorio, mucho más tranquilo que antes, dando órdenes a sus subordinados. Winterschne estaba a su lado, coordinando esfuerzos, sus ojos enfocados en los numerosos monitores. Clover Evie, de ACOPS, estaba a unos metros de distancia, hablando en su pergamino, con un tono tranquilo pero urgente mientras transmitía instrucciones a los soldados. Los ojos de Ironwood se levantaron cuando Crimson entró. La expresión tensa del general se suavizó ligeramente al reconocerlo. Carmesí, comenzó, con un tono mesurado pero curioso. ¿Qué tenía que decir el equipo Ruby? Crimson se cruzó de brazos y se apoyó ligeramente contra la pared, sus ojos carmesí entrelazados con los de Ironwood. Nada útil, respondió sin rodeos. Ellos, junto con los demás, ocultaron tontamente la historia de fondo de Salem y Ospin.
Por alguna razón, pensaron que guardárselo para ellos era una buena idea. Todo lo que se hace es sembrar malentendidos y, francamente, perder el tiempo. Ironwood frunció el ceño profundamente. Crimson dejó que el silencio durara un momento antes de continuar. Si quieres castigarlos, esa es tu decisión, dijo Crimson, incluso con su tono. Pero cualquier acción que tomes tendrá que esperar. Nos ocupamos de Salem primero. Ironwood asintió levemente, aunque sus pensamientos seguían frunciendo el ceño. De acuerdo, dijo finalmente, en voz baja. Uno crisis a la vez. El general respiró hondo, su mano descansando momentáneamente en el borde de su escritorio mientras se estabilizaba. Gracias por ser sensato en todo esto, Crimson. Yo le dejé que mi miedo se apoderara de mí antes. Eso no volverá a suceder. Los labios de Crimson se curvaron en una leve sonrisa. Es bueno saberlo, general. Me alegro de que podía ayudar. Pero luego su expresión se volvió seria, su mirada agudizándose. Ahora, ¿han informado los cazatalentos algo sobre lo que viene? El ligero alivio de Ironwood se evaporó. Sus hombros se tensaron de nuevo mientras sacudía la cabeza. Todavía no. Apenas terminó las palabras cuando la voz de Winter se abrió paso. General, dijo bruscamente, con los ojos azul pálido muy abiertos de inquietud mientras miraba fijamente una de las pantallas. ¿Querrás ver esto? Es de los Scouts. La habitación quedó en silencio cuando todos se volvieron hacia el monitor que Winter señaló. Tocó algunas teclas y escuchó una transmisión en vivo de los drones exploradores. El metraje era granulado pero inconfundible. Un enorme Grim, con la forma de una enorme ballena voladora, se alzaba en el cielo. Su forma oscura y grotesca proyectaba una sombra inquietante sobre el océano debajo. Aferrándose a la espalda de la ballena estaba otro Grim, una inmensa criatura parecida a un pulpo que se retorcía, con sus tentáculos enganchados en la superficie de la ballena. Debajo de ellos, el océano se agitaba violentamente y, debajo de las olas, se movía una colosal masa negra, cuyo tamaño sugería un ejército de Grim justo debajo de la superficie. El rostro de Ironwood se oscureció mientras miraba. Su mandíbula se tensó y murmuró, «Esto es mucho peor de lo que esperaba». Su mano apretó fuertemente. «¿Cómo se supone que manejemos eso?», preguntó, su voz teñida con una rara nota de incertidumbre. Crimson entrecerró los ojos mientras estudiaba el metraje, sus rasgos ilegibles. «Ella está trayendo todo lo que tiene», dijo sombríamente. «Salem no se está conteniendo esta vez». Sin decir una palabra más, Crimson sacó una silla y se sentó, con la mirada fija en la pantalla. Su expresión era pensativa, su mente claramente trabajando en las implicaciones de lo que estaban viendo. La habitación zumbaba de tensión, pero Crimson permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Fue Clover quien rompió el silencio. ¿Deberíamos siquiera estar luchando contra esto?, preguntó, con la voz baja pero firme. Podríamos evacuar a tanta gente como fuera posible y retirarnos. Tenemos Atlas. Podemos usarlo para volar, llevar a la gente a un lugar seguro. Winter se volvió hacia él, con el tono helado pero controlado. ¿Y qué hay de Mantle? ¿Se supone que debemos abandonarlos? Clover la miró, con expresión dolida pero resuelta. Sacamos a tantos como podemos, dijo. En el mejor de los casos, solo tenemos mediodía. Si nos quedamos y luchamos contra Solose perderemos todo. Las manos de Winter se cerraron en puños. Unas pocas horas no son suficientes. No podemos simplemente dejarlos morir. La expresión conflictiva de Ironwood reflejaba el debate que se desarrollaba a su alrededor. Colocó ambas manos firmemente sobre su escritorio, inclinándose hacia adelante como si el peso de la situación lo presionara físicamente. Su voz, firme pero resuelta, rompió el silencio. «No podemos perder a Atlas», dijo con firmeza. «Pase lo que pase, Atlas debe permanecer en pie». Crimson, que había estado observando en silencio hasta ahora, finalmente habló. «Retirarse es la peor opción posible». Clover se volvió hacia él, frunciendo el ceño. «¿A qué te refieres?». La atención de la habitación cambió a carmesí, su mirada tranquila pero inquebrantable. Salem tenía razón en una cosa: el tiempo siempre está de su lado. En este momento, Atlas está en la cima de su fuerza.
Si elegimos huir, Salem nos perseguirá implacablemente. Nos cansaremos, perderemos fuerzas con el tiempo y ella se recuperará, usando los otros continentes como su coto de caza. Vale está debilitado. Aven apenas aguanta. Y Bakuo ya es el más vulnerable de los reinos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se calmaran antes de continuar. Donde quiera que corramos, las probabilidades solo empeorarán. Incluso si de alguna manera escapamos y ella no nos persigue, Atlas como símbolo de resistencia caerá. Y con ella, cualquier esperanza de unidad entre los reinos. Retirarse no solo nos costará Atlas, sino que nos costará la guerra. Su tono tranquilo pero firme tenía el peso de una lógica innegable, sin dejar lugar a refutaciones. El silencio cubrió la habitación mientras sus palabras persistían, su gravedad imposible de ignorar. Capítulo 102. Preparación para la guerra. El aire en la oficina de Ironwood se sintió más pesado que nunca a medida que se extendía el silencio. Ironwood se agachó en su silla, cubriéndose la cara con las manos mientras soltaba un suspiro cansado. Entonces dime, Crimson, dijo, con la voz amortiguada pero temblando de frustración, ¿qué se supone que debemos hacer? Crimson se inclinó hacia adelante, su aguda mirada atravesando la tensión. Tomamos una posición, respondió con firmeza. Evacúe a todos los civiles tanto en Atlas como en Mantle al lado este del reino. Aléjelos lo más lejos posible de la amenaza entrante. Retira a todos los soldados, cazadores y fuerzas disponibles. Nos preparamos para una guerra de existencia. Ironwood dejó caer las manos, mirando fijamente a Crimson. Eso es una locura. Exclamó. ¿Entiendes siquiera lo que estás diciendo? Ese sería el final de Atlas. Crimson no se inmutó. En cambio, se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Atlas no es solo un lugar, general. Es la gente. Abandonar cualquiera de las dos, su gente o su ubicación, significaría el fin de Atlas de todos modos. Te aferras a un símbolo, pero los símbolos no significan nada si no queda nadie que los lleve adelante. Las palabras golpeó como un martillo, y Ironwood el ceño fruncido se suavizó, aunque el conflicto en sus ojos se mantuvieron. Crimson, sin embargo, siguió adelante, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Además, él dijo, su tono de aclaración ligeramente, todos ustedes están asumiendo que iba a perder esta guerra. Pero eso no es necesariamente cierto. Sus palabras de Drew parece desconcertada de todo el mundo. Crimson metió la mano en el bolsillo, sacando su desplazamiento. Con un par de clics, lo llevó a su oído. La tía Raven, dijo simplemente. Se puede abrir un portal a mí. La confusión de la sala se profundizó a medida que se desarrollaba la conversación, demasiado silenciosa para que nadie más la escuchara. Pero el tono de Crimson era tranquilo y deliberado, un marcado contraste con la creciente ansiedad que lo rodeaba. El salto temporal llevó a la sala a una escena completamente diferente. Raven Branwen ahora estaba sentada entre ellos, con los ojos carmesí muy abiertos en estado de shock. Los demás reflejaban su expresión. Winter, Clover e incluso Ironwood parecían desconcertados por lo que Crimson había propuesto. Ironwood negó con la cabeza, con la voz entrecortada por la incredulidad. Este plan es más una misión suicida que cualquier otra cosa. Crimson se recostó en su silla, con los brazos cruzados, su expresión inquebrantable. Podría ser, admitió, con un tono tranquilo. Pero esto no es solo una batalla, general. Esta podría ser la guerra más grande contra los Grimm en la historia de Remnant. Si queremos sobrevivir, si queremos ganar, no puedes permitirte ir a lo seguro. Ironwood frunció el ceño cuando Crimson se inclinó hacia adelante, sus ojos carmesí se clavaron en él. Necesitas poner todo en juego, sin medias tintas, sin vacilaciones. Dale todo lo que tienes y lucha como si el mañana no existiera. Porque puede que no. La habitación se quedó en silencio, el peso de las palabras de Crimson hizo que todos pensaran profundamente. Exhaló suavemente y se recostó de nuevo, cerrando los ojos por un momento. Pase lo que pase después, el mundo entero se enterará. Si lo peor llega a suceder, su voz se suavizó, adquiriendo un tono sombrío. Dejemos algo atrás. Esperanza, un ejemplo a seguir por otros.
Nuestra existencia puede ser fugaz, pero eso no disminuye quiénes somos. La gravedad de su declaración era palpable, dejando la habitación en un silencio atónito. Incluso Ironwood, generalmente tan compuesto, parecía perdido en sus pensamientos, mirando fijamente al escritorio. Finalmente, Ironwood suspiró, rompiendo el silencio. Se enderezó y miró a Clover. Llama al resto de operaciones ACE, a todos los tenientes. Y Crow, agregó. Quiero escuchar sus pensamientos. Cada sugerencia cuenta ahora. Clover asintió y salió de la habitación, ya sacando su pergamino. Winter, que había estado en silencio durante la mayor parte de la conversación, habló. Si realmente vamos a hacer esto, comenzó, con un tono mesurado pero resuelto, entonces deberíamos transmitirlo. Ironwood se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Transmitirlo? La expresión de Winter se suavizó, una visión inusual, pero que transmitía una calidez sorprendente. Que todo el mundo vea de qué estamos hechos, dijo, con una sonrisa pequeña pero genuina formándose en sus labios. Ya sea que ganemos o perdamos, que todos sepan lo que Atlas representa. Sus palabras quedaron en el aire, y una determinación silenciosa comenzó a afianzarse en la habitación. Mientras tanto, la mente de Crimson volvió a su combate con Pirra. En ese entonces, se había sentido insultado, como un espectáculo exhibido. Pero ahora, ante la posibilidad de una audiencia aún mayor, se encontró inesperadamente tranquilo. El contraste le divirtió, y reflexionó para sí mismo cuánto habían cambiado las cosas. El aire entre Crimson y el equipo Ruby estaba cargado de tensión. Crimson se mantuvo erguido, su comportamiento tranquilo pero inflexible, mientras Yang lo miraba con ardiente intensidad. Su voz atravesó la habitación como un trueno. ¿Por qué, de todos los lugares, me envían a la base Argus? Ella exigió, sus puños apretados. Salem está prácticamente a la vuelta de la esquina, y me estás diciendo que me siente de brazos cruzados. Crimson no se inmutó ante su arrebato. Sus ojos se clavaron en los de ella, firmes como una piedra. Esto es la guerra, Jan, dijo, con un tono frío pero mesurado. Y vas a ser tratado como todos los demás. En este momento, tenemos un plan que incluye que estés estacionado allí, y no podemos darnos el lujo de perder el tiempo en debates. Irás a Argus, y te quedarás quieto, esperando tus órdenes. Jan dio un paso adelante, su voz se elevó de frustración. ¿Qué estás planeando? ¿Por qué me están despidiendo? ¿Qué no nos estás diciendo? La mirada de Crimson no vaciló. Todos perdieron su derecho a saber, respondió, su voz bajando una octava, cargada de finalidad. La confianza era un camino de dos vías, y la rompiste. Todo lo que necesitas entender es esto. Cuando llegue el momento, si no estás estacionado en Argus, podríamos perder la guerra. Eso es todo lo que importa. Jan abrió la boca para discutir de nuevo, pero sus palabras vacilaron. La presencia de Crimson era implacable, una presión invisible que hacía que la habitación se sintiera más pequeña. Ruby, atrapada entre la ira de su hermana y la férrea determinación de Crimson, dio un paso al frente vacilante. ¿Qué pasa con el resto de nosotros?, preguntó ella, con la voz baja. ¿Vamos a Argus con Jan? Crimson volvió su aguda mirada hacia Ruby, suavizándose solo un poco. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Tú, Black Eye se unirán a uno de los pelotones terrestres. Tus habilidades son más adecuadas para el frente. La ira de Jan estalló de nuevo. No voy a Argus. Gritó, su voz temblaba de desafío. No lo haré. Antes de que pudiera terminar, Crimson suspiró y se acercó. Sus ojos ardían en los de ella, atravesando su desafío como una cuchilla. Estarás allí, dijo, con la voz tranquila pero llena de una autoridad inquebrantable. Físicamente. Independientemente del estado en el que se encuentre. Si no lo eres, perdemos todos. La mirada que le dio hizo que la habitación se sintiera helada. Por un momento, no era el carmesí que conocían, era algo completamente diferente. Su ira se evaporó, reemplazada por un escalofrío que recorrió su columna vertebral. Ella dio un paso atrás instintivamente, incapaz de encontrarse con su mirada por más tiempo. Sin decir una palabra más, Crimson se volvió sobre sus talones y salió de la habitación.
Unos pocos soldados entraron segundos después, sus expresiones sombrías cuando se acercaron a Yang. «Ven con nosotros, por favor», dijo con firmeza uno de ellos. Yang dudó, pero finalmente lo siguió, su fuego habitual se calmó por primera vez en lo que se sintió como una eternidad. Ruby, Weiss y Blake se quedaron atrás, intercambiando miradas preocupadas. El silencio entre ellos fue pesado hasta que Weiss finalmente habló, su voz tranquila pero llena de inquietud. «Esa es la primera vez que veo a Crimson mirar a Yang de esa manera». Blake asintió, su expresión se ensombreció por la preocupación. Pensé que en realidad podría atacarla si ella protestaba de nuevo. Los hombros de Ruby se desplomaron mientras miraba al suelo. Su voz era baja y hueca cuando habló. «Algo anda mal», dijo, apretando las manos a los costados. «Están planeando algo grande, y no confían lo suficiente en nosotros como para decirnos qué es». Weiss dejó escapar un suspiro. «Crimson estaba claro», murmuró ella. «Necesitamos ganarnos su confianza nuevamente». Hasta entonces ella se alejó, incapaz de terminar el pensamiento. Los tres permanecieron allí en silencio, con el peso de la incertidumbre y la culpa colgando sobre ellos como una nube oscura. El aire estaba cargado de urgencia mientras Clovereville y Marrowamin se paraban ante Robin Hill, con los ojos entrecerrados mientras transmitían sus órdenes. Las calles generalmente bulliciosas de Mantle estaban inquietantemente tranquilas a altas horas de la madrugada, salvo por el sonido distante de los soldados marchando y el leve zumbido de las aeronaves en lo alto. «Salem ha llegado», comenzó Clover, con la voz firme pero sombría. «Estamos aquí para garantizar la evacuación de Mantle y Atlas. Tu trabajo es reunir a los cazadores y a la gente para ayudar con los esfuerzos de evacuación. Todos deben dirigirse al este. Ahí es donde estamos fortaleciendo nuestra defensa y reubicando a la población». Robin se cruzó de brazos, con el escepticismo escrito en su rostro. «¿Y esperas que confíe en tu palabra?», preguntó bruscamente. «¿Me estás pidiendo que confíe en el ejército de Atlas después de todo lo que le has hecho a Mantle? ¿Cómo sé que esta no es otra estratagema para apretar el control del poder?» Marrow se erizó un poco ante sus palabras, pero Clover levantó una mano tranquilizadora antes de hablar de nuevo. «Usa tu apariencia», dijo, con un tono firme pero tranquilo. «Demostraré que estoy diciendo la verdad». Él extendió su mano hacia ella, encontrándose directamente con su mirada. Robin vaciló, frunciendo el ceño cuando extendió la mano y le estrechó la mano. Su apariencia cobró vida, un tenue resplandor rodeando sus manos. La voz de Clover era resuelta mientras continuaba. «Si fracasamos, todos morirán, Atlas y Mantle por igual. Ya no se trata de poder o política. Se trata de supervivencia». La expresión de Robin cambió cuando su apariencia confirmó su sinceridad. Su mandíbula se tensó y ella asintió gravemente. «Está bien», dijo ella, soltando su mano. «Reuniré a los cazadores y a la gente. Haremos todo lo que podamos para ayudar». Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a moverse, su paso decidido no dejaba lugar a dudas. Mientras tanto, en la mansión de la familia Schnee, Winter Schnee se paró frente a su padre en el grandioso estudio. La habitación estaba tan fría como el hombre sentado detrás del escritorio, con las manos juntas en una muestra inquebrantable de autoridad. «Estamos requisando los barcos de Schnee Dust Company para el esfuerzo de evacuación», declaró Winter sin rodeos, con la espalda erguida, su tono sin dejar espacio para la negociación. Jax Schnee entrecerró los ojos, con la voz aguda de indignación. «No tienes derecho», ladró, golpeando una mano sobre el escritorio. «Esos barcos son propiedad de la compañía. No puedes simplemente». Antes de que pudiera terminar, Winter desenvainó su espada con un solo movimiento fluido, la hoja brillando mientras se detenía a pocos centímetros de su cuello. Jack se congeló, su bravuconería se evaporó en un instante mientras miraba a su hija conmocionado y asustado. «Obedece las órdenes», dijo Winter fríamente, con voz de acero. «O terminaré con esto aquí y ahora». Jax tragó saliva con fuerza, su rostro pálido mientras asentía, su confianza reducida a nada bajo su mirada penetrante. A través de Atlas, la ciudad estaba llena de actividad mientras soldados y trabajadores se movían con un propósito.
Vehículos militares retumbaban por las calles, cargados de suministros y equipo. Aeronaves llenaron el cielo, transportando tropas y recursos a posiciones clave. La otrora tranquila fortaleza del reino se había transformado en un hervidero de preparación, cada rincón de Atlas rebosante del peso de la guerra que se avecinaba. A pesar del temor a permanecer en los corazones de la gente, la determinación de que el reino estaba claro. Esta fue una batalla por la supervivencia de una batalla donde no hay segundas oportunidades. Mientras los soldados marchaban y los cazadores se reunían, la ciudad de Atlas se preparaba para la tormenta que se acercaba rápidamente. Capítulo 103. El stand de Atlas. La evacuación de esfuerzo en el Atlas continuado sin pausa. Polvo vehículos con motor rugió a través de las calles, transportando a los civiles hacia el extremo oriental del reino. Los soldados dirigieron a las familias asustadas a los transportes, sus voces se mantuvieron firmes a pesar del caos. El frío aire se llenó con el sonido de ruidos de metal y se apresuró huellas de cazadores, Atlesian caballeros, y los soldados formaron filas en el frente occidental. Los paladines, enormes armaduras mecanizadas, se alzaban en líneas organizadas, con sus marcos de metal brillando a la tenue luz de la madrugada. Detrás de ellos, una gran variedad de soldados y robots se mantenían alerta, formando pelotones ordenados. A la vanguardia de la defensa, imponentes barreras de metal se habían arraigado en el suelo, creando una formidable línea de protección. Fue una visión aterradora e inspiradora, un testimonio de la fuerza y disciplina de Atlas ante la inminente aniquilación. Por encima de todo, el general James Ironwood estaba en una torre con vista al campo de batalla. Su silueta era descarnada contra los cielos grises, su rostro pesado por el peso del mando. Desde este punto de vista, podía verlo todo. Las filas de soldados, las barreras, el parpadeo distante de las aeronaves que patrullaban los cielos. Su mano enguantada descansaba sobre la barandilla mientras sus agudos ojos escaneaban los preparativos. Se dio la vuelta, su capa ondeando ligeramente con el viento, y se enfrentó a una cámara colocada a unos metros de distancia. La luz roja de grabación parpadeó, indicando que la transmisión estaba a punto de comenzar. Ironwood respiró hondo, su pecho subiendo y bajando mientras se fortalecía. La transmisión fue en vivo. Gente de remanente, comenzó Ironwood, con la voz firme pero tranquila. Este es el general James Ironwood hablando desde Atlas. No había planeado dirigirme al mundo de nuevo tan pronto, pero la situación ha cambiado. Hizo una pausa, su tono se volvió más pesado. Salem ha traído toda la fuerza de sus ejércitos a Atlas. Su objetivo es simple: destruirlo todo. Sus palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. En todo el mundo, las pantallas mostraban su imagen, su voz llegando a todos los rincones de Remnant. Sabíamos que llegaría este día, continuó, con expresión sombría. Sabíamos que eventualmente nos atacaría. Pero ni siquiera esperábamos que fuera tan pronto. Esto demuestra una cosa. Salem teme de lo que somos capaces cuando estamos unidos. Ella teme la esperanza que hemos inspirado. Ironwood cerró los ojos brevemente, sus hombros visiblemente tensos. Cuando los volvió a abrir, su mirada ardía con inquebrantable determinación. Y así, la enfrentaremos de frente, declaró, con la voz cada vez más fuerte. Con todo el poder de Atlas. Y transmitiremos esta batalla al mundo entero. No para difundir el miedo, no para sembrar el pánico, sino para demostrar que esta guerra se puede librar. Que se puede ganar. El general se inclinó ligeramente hacia adelante, con los puños cerrados a los costados. No tenemos intención de perder. No con las vidas de este reino y de todo remanente, en juego. Pero incluso si lo peor estuviera por venir, quiero que el mundo recuerde esto. Mientras haya esperanza, mientras estemos unidos, podemos superar cualquier cosa. Sus palabras tuvieron un peso que resonó profundamente en todos los que escucharon. Los soldados se mantuvieron erguidos. Los civiles que observaban desde las zonas de seguridad mantuvieron a sus seres queridos más cerca. En todo el mundo, los ojos estaban fijos en la transmisión, sus corazones atrapados entre el miedo y la inspiración. Hoy, Atlas se enfrenta al enemigo de la humanidad, proclamó Ironwood. Nos enfrentamos a la invasión Grimm más grande de la historia registrada. Y no vacilaremos.
La cámara se acercó ligeramente, capturando el fuego en sus ojos. Pase lo que pase, que este día sea un recordatorio para todos nosotros. Que sea una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz que nos guía. Que somos más fuertes juntos. Ironwood se enderezó, su voz firme y resuelta cuando terminó la transmisión. Espero que, independientemente del resultado, el mundo se una en un objetivo compartido. Un futuro mejor. Por la supervivencia de todos. Este es nuestro stand. Esta es nuestra lucha. Por Atlas, por Remanente, por Esperanza. La transmisión terminó. Ironwood exhaló lentamente, apretando las manos en la barandilla mientras miraba una vez más hacia el campo de batalla. Detrás de él, la torre estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del equipo. Abajo, los soldados estaban listos, su determinación reflejaba la determinación de su líder. El escenario estaba listo, la batalla se avecinaba en el horizonte. Hoy, Atlas lucharía no solo por sí mismo, sino por el futuro de todos los remanentes. Y el mundo estaría observando. En todo el mundo, la transmisión del general Ironwood recorrió los corazones y las mentes de cada alma en Remnant. La gente en ciudades bulliciosas, pueblos pequeños y asentamientos remotos por igual detuvo todo para mirar. El peso de sus palabras flotaba pesadamente en el aire, provocando una mezcla de conmoción, miedo y esperanza tentativa. Cuando el rostro solemne de Ironwood desapareció de las pantallas, el metraje pasó a una nueva escena. La cámara recorrió una muestra masiva del poder atlesiano. Un ejército en expansión de soldados parados en perfecta formación, caballeros atlesianos brillando bajo los cielos grises y buques de guerra, sobrevolando en una intimidante demostración de fuerza. Los paladines se pararon como centinelas, sus formas masivas se prepararon para la batalla que se avecinaba. A lo lejos, sin embargo, se cernía una sombra premonitoria. El cielo se oscureció, una enorme nube negra se arremolinaba siniestramente en el horizonte. No era solo el clima, era el inequívoco presagio de destrucción. Las fuerzas de Salem se acercaban. En las concurridas calles de Vale, los puestos avanzados del desierto de Baco, los pueblos montañosos de Mistral y los asentamientos costeros de Menagerie, la gente miraba sus pantallas en silencio colectivo. Las conversaciones se detuvieron. Los niños se aferraban a sus padres. Cazadores y cazadoras sintieron que sus corazones se apretaban. Y luego, la nube oscura cambió, revelando algo monstruoso. Un enorme grim volador parecido a una ballena emergió de la sombra, con su forma grotesca que transmitía un aire de pura malicia. En lo alto de su cuerpo, se sentó un enorme pulpo como Grim, sus zarcillos fasciculaciones en una pantalla de Raw, poder desenfrenado. A pesar de que el material estaba distante, no había duda de que el gran tamaño de estas criaturas eran Leviatán clase Grim, las monstruosidades que empequeñece todo en su camino. La cámara cortó abruptamente a una nueva figura. Un joven se paró ante el ejército reunido, el viento agitando su rostro irregular y marcado por las llamas. Vestía el uniforme de un soldado atlesio, con la espada atada a la cintura. A diferencia de Ironwood, cuya preocupación era palpable, este hombre irradiaba una calma inquietante. Era Crimson Rose. Se paró frente al enorme ejército, sus ojos agudos escaneando las filas. Podía verlos a todos. Su hermana, Ruby, y su equipo, Pirra y su equipo, Aseops e innumerables otros. Cada rostro estaba lleno de miedo, preocupación e incertidumbre. Podía sentir su ansiedad como un peso tangible presionando el aire. Crimson dio un paso al frente, con su voz clara y resuelta mientras resonaba en el campo y en la transmisión. Muchos de ustedes ya me conocen, comenzó. Para aquellos que no, soy la especialista Crimson Rose de Vale. Me uní a Atlas para esta guerra, no por gloria, no por orgullo, sino porque el mundo depende de ello. No estoy solo en esto. Mi familia está aquí, entre ustedes. Mis amigos de Mistral están aquí, entre ustedes. Hoy, estamos unidos, independientemente de nuestro origen, raza o estatus. Estamos aquí porque estamos vivos. Los soldados se pusieron rígidos, sus respiraciones se estabilizaron cuando sus palabras llegaron a ellos. Nuestro enemigo no conoce el miedo, continuó Crimson, con su mirada penetrante atravesando a los soldados.
Y aquellos que no pueden ver el miedo en la muerte no pueden entender qué es la verdadera fortaleza. Ustedes, todos ustedes, son los fuertes. Tomaste una posición. Elegiste pelear, no porque tuvieras que hacerlo, sino porque creías que importaba. Se volvió y comenzó a caminar hacia el borde de la formación del ejército, sus pasos deliberados y firmes. Su voz continuaba, inquebrantable. Y recuerda esto, dijo, su tono se volvió más suave pero más profundo. No tenemos control sobre quién vive, quién muere o quién compartirá nuestra historia. Sobre lo que sí tenemos control es sobre la acción que tomamos, sobre cómo nos enfrentamos a lo imposible. Que el mundo mire y vea quiénes somos. Los soldados permanecieron inmóviles, su miedo cediendo lentamente a resolverse. Sus ojos, una vez nublados por la incertidumbre, ahora ardían con la intención de luchar. Las palabras de Crimson habían encendido un fuego en sus corazones. Mientras caminaba solo hacia el borde del campo de batalla, hacia la dirección del enemigo que se avecinaba, la cámara lo siguió. Ruby, Pirra y los demás permanecieron donde estaban, observando con silenciosa preocupación. Las manos de Ruby temblaron ligeramente mientras las juntaba, rezando en silencio por su seguridad. El mundo contuvo la respiración. Cada persona que veía la transmisión entendió que lo que estaba a punto de suceder sería recordado en los anales de la historia. El remanente de batalla más grande que jamás se había visto estaba en el horizonte, y Crimson Rose, con su inquietante serenidad, caminaba directamente hacia él. La sombra de los Grimm de la clase Leviatán se acercaba, sus monstruosas formas se hacían más grandes con cada segundo que pasaba. El destino de Atlas, y quizás de todo Remnant, estaba a punto de decidirse. Capítulo 104. Comienza el asalto. Mientras Crimson caminaba constantemente hacia los Grimm entrantes, el aire alrededor de Atlas se sentía eléctrico, cargado de tensión y miedo. Los soldados agarraron sus armas con fuerza, con los ojos entre la horda que avanzaba y la figura solitaria que marchaba hacia ella. Desde la torre de mando, la voz de Ironwood resonó con fuerza en el campo de batalla a través de las líneas de comunicación. Todas las unidades, mantengan la línea. No te involucres hasta que dé la orden. Ironwood ordenó, su tono firme pero tranquilo. Simultáneamente, la transmisión en vivo se dividió en dos pantallas para que el mundo la viera. Uno mostraba el campo de batalla desde el punto de vista de Ironwood, muy por encima del frente occidental, capturando las disciplinadas filas de soldados, la siniestra nube de tormenta de Grimm en la distancia y la colosal criatura parecida a una ballena que descendía hacia el reino. El otro se centró únicamente en Crimson Rose, su andar constante capturado por el dispositivo de comunicación registrando todo desde su perspectiva. El contraste fue sorprendente. Las fuerzas coordinadas de Atlas, preparadas para la batalla, y un hombre caminando solo hacia la oscura tormenta que se avecinaba. La tensión en el aire se tensó cuando llegó la ballena. Descendió como un presagio de muerte, aterrizando con un impacto que sacudió la tierra en el borde de la ciudad flotante. El suelo debajo de Atlas tembló violentamente, y muchos soldados tropezaron, luchando por mantenerse erguidos. El tamaño de la criatura era abrumador, su forma grotesca irradiaba malicia y dominio. Crimson, sin embargo, permaneció imperturbable. Su caminar nunca flaqueó, sus pasos inquebrantables a pesar del caos que se desarrollaba a su alrededor. Agarrando la empuñadura de su espada, la desenvainó con un movimiento fluido, la hoja brillando incluso bajo los cielos sombríos. Entonces, en un instante, se movió. Crimson aceleró a su máxima velocidad, su figura se volvió borrosa en la alimentación. La cámara luchó por seguirlo mientras corría directamente hacia el Grimm. Los jadeos llenaron las ondas de radio mientras el mundo lo veía cargar contra el corazón de las fuerzas enemigas, solo. Encima de la enorme ballena, el Grimm parecido a un pulpo comenzó a deslizarse hacia adelante. Sus grotescos tentáculos se retorcieron amenazadoramente mientras lanzaba masas de icor negro al suelo. De los charcos supurantes, comenzó a surgir un ejército de Grimm. Beowulfes, Beringels e incluso Nevermores se abrieron paso hacia la existencia, sus formas se mezclaron con la oscuridad que los rodeaba. Los soldados que observaban desde la línea sintieron que sus corazones se apoderaban de ellos. Era una locura, un hombre soltero contra tan abrumadoras probabilidades.
Y entonces golpeó Crimson. El mundo contuvo la respiración mientras su espada se movía más rápido de lo que el ojo podía seguir. La cámara captó solo breves destellos de acero, apenas capaz de mantenerse al día con la velocidad de sus ataques. Desde la distancia, docenas de barras de energía en forma de uno creciente estallaron en el campo de batalla, cada una tallando a través de enjambres de Grimm. El ejército oscuro fue aniquilado a un ritmo inaudito, cada golpe de la espada carmesí desataba un vórtice de destrucción. Él era imparable. Incluso los soldados más experimentados miraban asombrados, mientras el guerrero solitario se abría paso a través de la horda, sus movimientos precisos y mortales. El campo de batalla estaba vivo con los destellos de sus ataques, los Grimm cayendo en masa. Sin embargo, siguió adelante, sin inmutarse por sus números. Mientras Crimson se acercaba al Grimm parecido a un pulpo, el mundo observaba en silencio, con los ojos pegados a la transmisión. Se acercó a su costado, sacando un bastón que había llevado desapercibido hasta ahora. Con un rápido movimiento, apuntó directamente al enorme Grimm. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció congelarse. Luego, una luz cegadora seguida de una explosión atravesó el aire, su rugido ensordecedor sacudió los cimientos mismos de Atlas. La onda expansiva resonó en el campo de batalla, dejando a soldados y civiles aturdidos momentáneamente. Cuando el polvo se asentó, el campo de batalla quedó en silencio. El Grimm parecido a un pulpo ya no existía, sus restos retorcidos se desintegraban en el aire. Crimson se mantuvo en medio de las cenizas que se disipaban, con la espada aún en la mano, su resolución intacta. La alimentación de reducir a Ironwood, que se inclinó un poco hacia adelante, su voz sonando con el comandante de la autoridad. El pulpo Grimm está caído. Todas las unidades, mantenga pulsado de las líneas. Prepararse para la etapa 2. De vuelta en el campo de batalla, Crimson volvió la mirada hacia la enorme ballena que se avecinaba. Sin dudarlo, comenzó su cargo una vez más, su figura está convirtiendo en un desenfoque contra el siniestro telón de fondo. La ballena Grimm rugió cuando se abrió su enorme boca, arrojando una marea implacable de Grimm. Hombres bestia, reptiles y monstruosidades aladas se derramaron como un diluvio viviente, con sus garras y colmillos tratando de destrozar cualquier cosa a su paso. Sin embargo, Crimson no vaciló. Su ritmo se mantuvo constante, cada paso irradiaba una determinación inquebrantable. Con un destello de su espada, atravesó a la horda que avanzaba, sus ataques implacables y precisos. Barras de energía en forma de media luna brotaron de sus columpios, tallando docenas de Grimm en un solo movimiento. Sangre y cenizas se esparcieron a su paso mientras avanzaba, llegando a la base de la colosal ballena. Sin dudarlo, Carmesí saltó en el de la criatura grotesca ocultar, su velocidad lo convierte en poco más que un efecto de desenfoque como escaló su enorme cuerpo. Grimm garras alcanzado por él, pero fueron abatidos antes de que pudieran tanta como la que pasta en él. Al llegar a la cima de la ballena, Crimson no disminuyó la velocidad. Su espada golpeó como un rayo, la talla a través de la criatura de la piel gruesa, como él perforó su camino en el interior. El mundo observó en silencio aturdido como la alimentación capturaba el descenso de Crimson hacia la bestia. Cayó en la oscuridad, aterrizando con un suave ruido sordo en lo que parecía ser una enorme cámara. Las paredes latían con un resplandor enfermizo y orgánico, y en el centro de la habitación había un trono, retorcido y ennegrecido como algo salido de una pesadilla. Sentada sobre ella, con sus brillantes ojos carmesí atravesando la penumbra, estaba la propia Salem. La mirada de Salem era fría e inflexible mientras observaba a Carmesí, su forma pálida exudaba un aura de malicia. Pero Crimson simplemente sonrió, con una expresión aguda, casi burlona. Él comenzó a caminar hacia ella, con un tono informal cuando dijo, «Encantado de conocerte finalmente en persona. Debo admitir que miras, más pequeño y mucho menos intimidante como este». Salem se levantó de su trono, sus movimientos lentos y deliberados. Ella bajó del estrado, su presencia al mando a pesar de las burlas de Crimson. Su voz era tranquila, pero tenía un filo tan afilado como una cuchilla. Desde nuestra pequeña charla en la oficina de Ironwood, he estado deseando conocerte, dijo, midiendo sus pasos. Crimson continuó hacia adelante, impávido, cada uno de sus movimientos deliberados.
Bueno, espero no decepcionarte. Fue el regalo de bienvenida de tu agrado. Era una vieja creación del querido Osma, única en su clase, respondió con una sonrisa irónica. Salem se detuvo a unos pasos de distancia, con los ojos brillantes entrecerrados mientras hablaba con veneno en su voz. Eres atrevido. Incluso ahora, todavía no me tienes miedo. Crimson reflejó su parada, inclinando ligeramente la cabeza. Ya te lo he dicho. No te temo. En todo caso, te compadezco. La expresión de Salem se oscureció. Ella levantó su mano, y los negros zarcillos estalló desde el suelo, agarrándose de carmesí y el bloqueo de él en su lugar. Él miró hacia abajo brevemente, luego volvió a mirarla, su sonrisa intacta. La primera vez que hablamos, me dijo una cosa, Salem dijo, la energía oscura crepitante en la palma de la mano. Cuando finalmente nos conocimos, me matarían. Ella desató una ráfaga de energía oscura, un rayo abrasador de muerte que se precipitaba hacia Carmesí. Pero con un rápido corte de su espada, los zarcillos que lo ataban se cortaron y eludió el ataque con facilidad. En el mismo movimiento, envió una barra creciente hacia Salem, la energía tan rápida y precisa que le cortaron la cabeza antes de que pudiera reaccionar. Crimson se quedó de pie casualmente, observando cómo su cuerpo se desmenuzaba en un líquido oscuro y luego comenzaba a reformarse. Sin decir una palabra, se volvió y pasó junto a ella, pisando el estrado donde se encontraba su asiento de poder. Cuando el cuerpo de Salem se reformó por completo, su mirada ardió de odio. Crimson se volvió hacia ella, inclinándose ligeramente contra el trono. Su expresión era tranquila, pero sus palabras llevaban un ominoso peso. Tengo que admitir que lo golpea en la tierra de la oscuridad es casi imposible, pero se entregó a sí mismo para nosotros. Dijo con una sonrisa, me disculpo de antemano, por lo que me voy a poner a usted a través de... A su lado, se abrió un portal rojo brillante, su energía arremolinada iluminando la grotesca cámara. Desde dentro del portal surgió un dispositivo extraño, intrincado y avanzado en su diseño. Crimson puso su mano sobre él, su tono informal pero mortalmente serio. Esto, dijo, señalando el dispositivo, fue creado con la tecnología más avanzada de Atlas. La bomba más sofisticada del mundo. Por primera vez, la expresión de Salem cambió, su fachada confiada se agrietó. La sonrisa de Crimson creció mientras atravesaba el portal sin una segunda mirada. La alimentación se dirigió al campo de batalla exterior cuando Crimson reapareció entre las líneas del frente del ejército. Un momento después, una explosión masiva sacudió Atlas, la onda de choque visible incluso desde la distancia. La ballena, junto con su amo oscuro, fue consumida por un destello de luz cegadora. Crimson se quedó en silencio, con la espada a su lado, mientras la réplica de la explosión se calmaba. A su alrededor, los soldados miraban asombrados, el campo de batalla silencioso salvo por el crujido de la disipación de energía. El mundo observó atónito en silencio como el hombre que había caminado hacia la oscuridad salía victorioso. Capítulo 105. Sin precio no pagaremos. El polvo y el humo negro envolvieron el campo de batalla, reduciendo el mundo a una neblina siniestra. Los restos de destrucción se alzaban como testimonio del caos que se había desatado. Crimson estaba cerca de Raven, el tenue resplandor de su espada apenas atravesaba la sofocante oscuridad que los rodeaba. Él la miró, con expresión tranquila a pesar de las circunstancias. Toma tu posición, dijo, con voz firme y resuelta. Raven asintió sin decir una palabra, sus ojos revelaban una mezcla de preocupación y comprensión. Sin dudarlo, Crimson comenzó a moverse de nuevo, acelerando su ritmo hasta que entró en un sprint completo. Su figura desapareció en el humo, dirigiéndose directamente hacia los restos de la ballena Grimm con una determinación implacable. Por encima del caos, la voz del general Ironwood resonó a través de las comunicaciones, atravesando la estática. Esto no ha terminado, anunció, con su tono dominante. Todos los soldados, estén preparados. La tercera etapa del ataque comienza ahora. En todo el mundo, la gente vio la transmisión conmocionada e incrédula. Habían pasado apenas unos minutos desde que comenzó la batalla, y sin embargo, dos Grimm clase Leviatán, bestias de tamaño y destrucción inimaginables, habían sido destruidas.
La mayoría de los reinos de la historia perecieron bajo la presencia de una de estas criaturas y muy pocos pudieron combatirla. Pero Atlas se enfrentó a dos al mismo tiempo y salió victorioso en tan poco tiempo. Pero lo que dejó al mundo asombrado fue la visión de un hombre soltero cargando contra la refriega. Crimson fue el único movimiento en medio de la destrucción, su implacable ataque de la transmite para que todos la vean. Atlas había sido siempre un símbolo de la tecnológica y la fuerza militar, pero esta pantalla trascendido nada de lo que el mundo había conocido. El silencio de los espectadores no era de miedo, fue reverencia. Por primera vez en la historia, la humanidad colectiva de la respiración se celebró en previsión de un hombre en sus acciones. A medida que Crimson se acercaba al sitio de la ballena, la devastación se hizo aún más evidente. La mitad delantera del cuerpo del leviatán quedó completamente destruida, su carne grotesca reducida a cenizas y escombros. La mitad trasera, sin embargo, permaneció intacta, ondeando humo espeso y negro en el aire. El cielo de arriba estaba pintado de un negro siniestro, los restos arremolinados del pulpo grim aún visibles, retorciéndose mientras su cuerpo se desintegraba. De repente, el suelo tembló violentamente. Desde el manto de abajo, una oscura columna de Grim estalló en el cielo, golpeando el borde del Atlas. El impacto envió ondas de choque a través de la ciudad flotante, mientras otra inundación de Grim se unía a la refriega, arrastrándose detrás de los restos del leviatán como una marea de oscuridad. Crimson disminuyó la velocidad solo por un momento. «Estoy en posición», informó con calma. En respuesta, una segunda red portal abierto en las cercanías, sus remolinos de energía que iluminan la oscuridad. Del portal emergió un dispositivo idéntico al primero, una bomba de sofisticación sin paralelo. Esta vez, sin embargo, Crimson no entrara en el portal. En lugar de eso, él se rompió en un sprint, dirigiéndose directamente hacia los restos del leviatán. Más allá del humo y los escombros, Salem se mantuvo de pie, con su mirada penetrante llena de furia. Observó cómo Crimson se acercaba, con una expresión oscura y amenazadora. El ritmo de Crimson no decayó, y cuando se acercó, le ofreció una sonrisa que era a partes iguales desafío y diversión antes de pasar a la cima de la bestia. La forma de Salem se disolvió en una nube de humo, y ella se abalanzó hacia él, su presencia como una tormenta. Crimson continuó su avance, sin molestarse, hasta que llegó al borde mismo de la cola de la ballena. Allí, se detuvo, volviéndose hacia ella mientras el humo se unía en su figura. Salem descendió hacia él, sus ojos brillantes clavados en los de él. Su voz llevaba el peso de siglos, mezclada con veneno. «En todos mis años de existencia», comenzó, su tono atravesando el caos, «ninguna persona ha sido tan insolente como tú». La sonrisa de Crimson se hizo más amplia. «Bueno, lo tomaré como un cumplido», respondió casualmente, con la voz teñida de burla. «Considerando que eres un inmortal de la era de la luna inmaculada, es todo un honor». Su expresión se oscureció aún más cuando levantó la mano, la energía crepitaba en su palma con un brillo malévolo. El aire se llenó de poder, y justo cuando se preparaba para atacar, sonó otra explosión. La bomba detonó. La fuerza de la explosión desgarró los restos de los leviatanes, enviando trozos de los cuerpos e incluso secciones de la roca flotante de Atlas, cayendo en picado hacia el manto de abajo. La onda expansiva se extendió hacia afuera, esparciendo a Grim y empujándolos al límite. Crimson estaba en el epicentro, su figura oscurecida por el caos mientras caía junto a los restos del campo de batalla. Salem también descendió, su forma consumida por el cataclismo que no había podido detener. El diluvio Grim, los restos del leviatán y el mismo suelo parecieron colapsar al unísono, creando una cascada de destrucción que el mundo solo pudo observar en silencio aturdido. Crimson se precipitó por el aire, el viento rugiendo en sus oídos, el caos del campo de batalla ahora muy por encima de él. Mientras los restos de Atlas y los leviatanes Grim caían hacia Mantle, él se concentró, sus ojos agudos escaneaban el caos debajo. Pedazos de roca voladora, desalojados durante la batalla, flotaban hacia abajo esporádicamente. Con precisión practicada, Crimson los usó como plataformas, aterrizando brevemente antes de saltar de nuevo para alejarse de la destrucción en cascada. Sus movimientos eran fluidos, calculados, cada paso lo alejaba más del núcleo de la devastación.
Finalmente, llegó a uno de los edificios sobrevivientes de Mantle, aterrizando en su techo con un estruendoso estruendo. El impacto sacudió todo su cuerpo y el piso debajo de él se agrietó, enviando fragmentos de concreto esparcidos a su alrededor. Por un momento, Crimson permaneció inmóvil, recuperando el aliento mientras el polvo se asentaba. La ciudad de abajo era irreconocible. Mientras Crimson caminaba hacia el borde del edificio, la magnitud de la devastación se desplegó ante él. Las calles estaban sumergidas en una inundación de líquido oscuro y viscoso, una masa horrible que brillaba con una energía siniestra y antinatural. La corrupción de los Grimm había consumido Mantle, transformándolo en un páramo retorcido y surrealista. Los edificios se inclinaban precariamente o se habían derrumbado por completo, y el torrente de líquido negro se arrastró hacia arriba, reclamando todo a su paso. La mirada de Crimson era pesada, su expresión ilegible mientras examinaba en silencio la escena. Pero él no era el único que miraba. El mundo entero, pegado a sus pantallas, vio la devastación a través de la transmisión. El silencio de los espectadores era casi palpable, un horror compartido y desesperación se apoderaba de todos los que daban testimonio. Un cambio en el aire detrás de él captó la atención de Crimson. Su cabeza giró ligeramente, sus agudos ojos se entrecerraron cuando el humo comenzó a unirse cerca. La niebla negra arremolinada tomó forma y, en cuestión de momentos, apareció Salem, con los pies flotando a centímetros del techo antes de aterrizar con una gracia depredadora. Sus brillantes ojos rojos ardían de furia, su rostro pálido se retorcía de ira. Tu resistencia es inútil, dijo Salem, con voz fría pero inquebrantable. Sus palabras llevaban el peso de siglos de dominio, una creencia inquebrantable en su propia inevitabilidad. Todo lo que has hecho es prolongar tu sufrimiento. Crimson se volvió completamente para mirarla, su postura relajada, casi casual. La leve sonrisa que sonaba en sus labios, contrastaba con la devastación que los rodeaba. Estás equivocado, dijo uniformemente. Eres tú quien no entiende. Tus intentos son inútiles, Salem. Su voz era tranquila, pero llevaba una convicción inquebrantable que atravesaba la desesperación del momento. Mientras hablaba, Crimson comenzó a caminar hacia ella, sus botas crujiendo contra la azotea fracturada. La gente quiere vivir, continuó, su tono se agudizaba, cada palabra golpeaba como un martillo. Y hoy, la victoria es el único camino hacia eso. No hay precio que no paguemos para lograrlo. La expresión de Salem se torció de desdén, sus labios se curvaron en una mueca. Otro mártir en una guerra desesperada, dijo con un bufido burlón. Ofreciendo tu vida como precio, qué predecible. Eres solo otro tonto. Crimson se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Subestimas lo lejos que estamos dispuestos a llegar, respondió, su voz tenía un tono silencioso y peligroso. Como si fuera una señal, el sonido de un gemido de metal resonó en el aire. Comenzó como un ruido débil y distante pero rápidamente se hizo más fuerte. Una cacofonía de cadenas que se rompían y colapsaban la infraestructura. Las enormes cadenas de metal que anclaban Atlas al manto comenzaron a ceder, cada una estrellándose contra el suelo con un rugido ensordecedor. La cabeza de Salem se agitó ante el sonido, sus ojos brillantes se abrieron de par en par en estado de shock. Se volvió para mirar por encima del hombro y luego hacia el cielo de arriba. Lo que vio la congeló en su lugar. Atlas, la gran ciudad flotante, símbolo del ingenio y el poder humanos, estaba descendiendo. Sus estructuras una vez prístinas se estaban desmoronando, sus grandes agujas colapsando por su propio peso a medida que caía en picado hacia Mantle, hacia ella. Detrás de ella, sonó la voz de Crimson, baja y siniestra. Para ganar, estamos dispuestos a llevar a Atlas a su desaparición, directamente sobre tu cabeza. Salem se volvió hacia él, su rostro era una mezcla de conmoción y rabia desenfrenada. El brillo de sus ojos brilló más, y todo su cuerpo irradiaba un aura de pura furia. Tú. Ella siseó, su voz temblando de ira. Crimson sonrió de nuevo, su expresión tan tranquila e inquebrantable como siempre. Sin decir una palabra más, se volvió y corrió hacia el borde del edificio. Salem soltó un grito furioso y huyó, persiguiéndolo mientras Atlas descendía con una fuerza catastrófica.
El suelo debajo de ellos se sacudió violentamente cuando trozos de la ciudad flotante chocaron con Mantle, desatando una destrucción a una escala que el mundo nunca había visto. Los edificios se derrumbaron, sonaron explosiones, la inundación negra se agitó salvajemente y el aire mismo pareció crepitar con la energía del apocalipsis que se desarrollaba debajo. La transmisión continuó, capturando cada momento con desgarrador detalle. El mundo observó en silencio aturdido cómo lo imposible se hacía realidad. Atlas, la preciada joya del ingenio y la arrogancia de la humanidad, estaba siendo sacrificada. Los atlásicos, tan a menudo vistos como distantes, opresivos y egoístas, habían tomado una decisión que desafiaba todas las expectativas. Habían elegido destruir su propia ciudad, su símbolo de poder y orgullo, en un intento desesperado por ganar la guerra. Para la gente de Remnant, que había visto Atlas con sospecha y resentimiento desde la caída de Viacom, este acto de autosacrificio fue un momento aleccionador. La magnitud de la destrucción, la enormidad de la decisión, dejaron a muchos sintiendo una vergüenza profunda e inquietante. Atlas, a pesar de todos sus defectos, había demostrado una determinación y voluntad de proteger a la humanidad que ningún otro reino podía reclamar. En el caos, la figura de Crimson desapareció en la bruma, con Salem en una persecución implacable. El mundo continuó observando, conteniendo el aliento colectivo, mientras se desarrollaba la locura de la batalla. La caída de Atlas no fue solo un evento físico, fue un testimonio de lo lejos que la humanidad estaba dispuesta a llegar para sobrevivir. El costo era insondable, el sacrificio inimaginable. Y, sin embargo, en la cara de la desesperación, también hay esperanza. Porque en el desafío de Crimson, en el sacrificio de Atlas y en la determinación de quienes lucharon, había un recordatorio. La humanidad no caería tan fácilmente. Que tendrían que soportar, no importa el precio.